Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este culto para la Iglesia Regional que se transmite para toda Latinoamérica. Damos gracias al Señor, primero que nada, por la oportunidad y la bendición de poder compartir su palabra y ser edificados con ella. El título de hoy es La Iglesia que es ejemplo en el campo. La iglesia de Tesalónica fue fundada en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y aquí vemos en este primer capítulo, en lo que acaba de leer la hermana, algunas características especiales que tenía esa iglesia, además de otras que se desarrollan en el transcurso de la carta. Pero yo quisiera prestarle atención a algunas características de esta iglesia para que sea de ejemplo para nosotros, para todos nosotros que estamos en el campo. Como introducción para hoy, vamos a ver estas características que el apóstol Pablo está mencionando en estos versículos de este primer capítulo. Y lo primero que podemos encontrar ahí es que su fundamento es la palabra de Dios. Palabra de Dios. También tenemos que ellos salieron de la idolatría, porque lo dice muy claro, de la idolatría a la verdadera fe por la palabra de Dios. Y también podemos encontrar acá que tenemos el servicio a Dios. El servicio a Dios como ejemplo, el evangelismo, la perdón, el evangelismo como una acción constante de la iglesia. Dice que todas las regiones de alrededor fueron llenas con el conocimiento y la presentación de la palabra de Dios. También que ha servido de ejemplo a otras iglesias. Y esto es muy importante. Y también nos menciona que está a la expectativa, expectativa de la venida del Señor. Y esto es importante para nosotros también. Estas características que podemos ver aquí en este primer capítulo deben servir de ejemplo para nosotros, para que nosotros podamos también copiar estos buenos ejemplos de la iglesia tesalónica y que de esta manera el evangelio pueda llegar a toda Latinoamérica en particular, que es el tema nuestro, digamos, o el área de influencia más inmediata, pero también a las 237 naciones y a las 5.000 tribus. Nosotros tenemos que buscar en la palabra del Señor estos buenos ejemplos para que nosotros podamos crecer en la fe y para que podamos proclamar el Evangelio en aquellos lugares desiertos, en los lugares donde aún están en tinieblas y que necesitan escuchar de que Jesús es el Cristo. Vamos a ver tres aspectos que podemos encontrar acá en la carta de los tesalonicenses y en lo que estamos viendo. Y lo primero es los campos que están en desastres. Los campos en desastres. Y eso nos da a entender el versículo 9 de este primer capítulo que dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste a los ídolos, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando vemos los campos, un diagnóstico espiritual. En este caso, Tesalónica era un sitio dedicado a la idolatría y el apóstol Pablo les reconoce cómo ese cambio por la fe en Jesucristo les provocó salir de esa idolatría e ir a servir al Dios vivo, al verdadero Dios, no a los dioses falsos. Entonces, por eso es que tenemos que hacer un diagnóstico espiritual. Tenemos que ver que los campos están en oscuridad, están en verdadera oscuridad y tiniebla espiritual. Eso es lo que hay alrededor nuestro, eso es lo que hay alrededor suyo, eso es lo que tenemos nosotros en nuestros campos, alrededor de las iglesias regionales, en nuestros trabajos, en nuestros estudios. Lo que tenemos es tinieblas, ceguera espiritual. ¿Qué nos dice eso? Pues que están aún en Génesis 3, del 1 al 6. Y con todas las consecuencias que eso conlleva, ¿verdad? La principal, Romanos 3:23, que las personas están separadas de la gloria de Dios. Y esto nos debe mover a nosotros a proclamar el Evangelio, a tener esa sensibilidad espiritual para con las personas, para tener ese anhelo, esa responsabilidad de compartirles que Jesús es el Cristo. Tenemos que ver en cada persona un alma. Cuando usted se tope en su camino, cuando se tope en su trabajo, cuando se tope en su vecindario con alguien, no vea a esa persona que tal vez nos incomoda, no vea a esa persona que tal vez nos ha causado molestias, no vea incluso a esa persona que es religiosa y que anda por un camino que es, su final es muerte, porque están practicando una religión que no predica a Cristo. Vea un alma. Vea un alma que está en Génesis 3, del 1 al 6, un alma que está en Romanos 3, 23, un alma que está en los 6 estados del no creyente, un alma que está totalmente perdida, un alma que está totalmente separada de Dios, sujetas a la autoridad del diablo, Juan 8:44, un alma que está absolutamente destinada al infierno, un alma que está destinada a heredar a la próxima generación esa condición espiritual, un alma que está trabajada y cargada, un alma que está separada de Dios. Y así es como nosotros tenemos que ver a las personas con esos ojos espirituales, particularmente a los que no conocen a Cristo. Tenemos que verlo con estos ojos. Mateo 9, Mateo 9, 36. El Señor Jesús, al ver los campos y las multitudes, dice estas palabras. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso era lo que había en el corazón del Señor cuando veía a las personas desamparadas, dispersas, sin dirección, y Él tuvo compasión de ellas. Y eso debe ser lo primero que nosotros debemos tener, compasión de las personas, las que están desamparadas, de las que están separadas de Dios, de las que no tienen dirección espiritual, a pesar de que crean en una religión. Sabemos que la religión no salva, quien salva es Jesucristo. Y eso nosotros debemos tenerlo presente. Segundo, ¿qué tenemos que tener nosotros presente? La oración. Y no solo oración, sino constante. Lo que nosotros llamamos oración de 24 horas. Dice Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Dice orar sin cesar. Vean, a esta iglesia que el apóstol Pablo alaba, porque desde ahí, desde Tesalónica,
el evangelio fue divulgado a muchas regiones y él mismo dice y admite que ya no tiene necesidad de decir nada. Ya el trabajo de la iglesia tesalonicense es suficiente porque han abarcado muchas áreas. Pero al final ellos les dicen, el apóstol Pablo, pero le dice, oren sin cesar a una iglesia que ya está sirviendo a Dios, a una iglesia que salió de la idolatría, a una iglesia que está proclamando que Jesús es el Cristo, le dice, oren sin cesar. Ahí es donde nosotros tenemos que ver la importancia de la oración conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios es que las personas vengan al conocimiento de la verdad y reciban salvación. Orad sin cesar, sin cesar. ¿Y qué vamos a tener? Respuestas. Vamos a tener respuestas a esa oración. Vamos a tener las tres concentraciones. Las tres concentraciones. Y esto es importantísimo. Lo escuchamos la semana pasada en uno de los mensajes, en la mañana, en la tarde y en la noche. Disponernos de un momento nosotros para poder conversar con el Señor. Primero en la mañana presentar el día. Orar al Señor para que nos permita la bendición de los encuentros. Orar al Señor para que nos dé los 5 poderes. Orar al Señor para que sea su voluntad sobre nuestras vidas. Al mediodía o en la tarde vamos a orar al Señor por los encuentros, por la situación espiritual de nuestros campos, por dirección de lo que tenemos que hacer. Y en la noche vamos a orar, ordenando el día, dándole gracias a Dios por el día y presentando el día siguiente también. Por eso es que el apóstol Pablo les decía, orad sin cesar. Tiene que haber una oración continua, una oración de 24 horas. Tener presente durante todo el día nuestra comunión con el Señor. Todo el día presentándole al Señor nuestros campos, esas personas que conocemos, las que no conocemos. Orar por el discípulo escondido que el Señor ya tiene preparado en los campos para que salga en el campo. Tenemos que orar y tener presente la oración de las 24 horas. ¿Por qué así? Porque vamos a tener respuesta en la hora 25. ¿Por qué hora 25? Si sabemos que el día tiene 24 horas. Porque es la hora que solo Dios puede responder. Es la respuesta que solo Dios puede dar. No es una respuesta que usted con sus esfuerzos personales o yo con mis esfuerzos personales, con mis recursos, con lo que yo pueda tener, podamos lograr. Es la respuesta a esta oración, las 3 concentraciones, las 24 horas que el Señor nos va a dar cuando oramos conforme a su voluntad. ¿Qué respuesta va a haber aquí? Pues una respuesta que trasciende el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio. ¿Por qué decimos que es una respuesta que trasciende tiempo y espacio? Porque la evangelización del mundo trasciende nuestras vidas. La evangelización del mundo trasciende la vida del remanente más joven que hay en la iglesia. Va más allá porque el evangelismo no puede detenerse. Recordemos aquel concepto, el concepto de los que harán que otros queden y que a su vez estos harán que otros queden. El evangelismo es como una carrera de relevos, donde de uno a otro nos vamos pasando el mensaje del evangelio con un propósito de que las personas salgan de su estado espiritual de Génesis 3, 6 y 11. Con un objetivo de que las personas puedan encontrar la solución a su problema espiritual, que puedan recibir perdón de pecados y que puedan recibir salvación. Esa es la razón de ser de nosotros, es la razón de ser de la iglesia regional, es la razón de ser del obrero cristiano. Y todos, absolutamente todos, somos obreros, sin excepción. Nadie puede decir,
Yo no soy pastor, no me toca a mí. Todo lo contrario. En cada uno de nosotros, el Señor ha constituido un evangelista. Alguien que tiene que llevar la responsabilidad de predicar el evangelio. Y eso me lleva al tercer punto. Precisamente, predicar el evangelio. Vimos ya cómo la iglesia de Tesalónica había expandido el evangelio, había dado a conocer el evangelio, lo había proclamado. Y el apóstol, repito otra vez, el apóstol Pablo dice, ya no tenemos nada que decir porque ustedes lo han hecho todo el trabajo. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. En el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense qué bonito, qué agradable sería que ya a Latinoamérica no vinieran más misioneros, porque las iglesias se dan cuenta que Latinoamérica ya está llena del evangelio, que las iglesias regionales y las iglesias locales han predicado el evangelio en todo lugar, más allá de sus ámbitos geográficos. Y esto es lo que les dice Pablo. Ya no tengo necesidad de hablar nada. ¿Por qué? Porque ustedes han hecho un trabajo. Porque la iglesia ha orado. Porque la iglesia se ha mantenido fiel a la palabra de Dios. Y eso nosotros tenemos que tomarlo como ejemplo en nuestros barrios, en nuestros lugares, en nuestra geografía, en las 237 naciones y las 5.000 tribus. Proclamar el evangelio. Y en esto me lleva a que debemos seguir la corriente de la palabra. La corriente de la palabra. Por supuesto, la verdadera iglesia cristiana no está para hablar de buenas obras. La verdadera iglesia cristiana no fue llamada a resolver problemas morales. La iglesia cristiana bíblica está llamada a proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A eso está llamado. Debe seguir esa corriente de la palabra. Eso le llamamos seguir la corriente de la palabra. Lo que nos dice la palabra, eso es lo que debemos seguir, eso es lo que debemos buscar. Y no depende del tamaño, el número de la iglesia. En Lucas capítulo 12, el Señor les dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el cielo. Y vean qué importante es eso. Es el Padre Celestial el que nos revela a Jesucristo, como dice Gálatas capítulo 1. Revelar a su Hijo Jesucristo en nosotros. Así es que no es por el tamaño, no es porque tengamos mucha economía, no es porque tengamos una salud de esas casi perfectas, no es porque conozcamos mucho la Biblia, es el Espíritu Santo en nosotros que nos debe llevar en la corriente de la palabra de Dios a proclamar el Evangelio. Lo que hoy estamos haciendo aquí, seguir la corriente de la palabra de Dios. Por supuesto que sí. ¿Y a dónde encontramos nosotros la corriente de la palabra? Por supuesto que en la Biblia, pero en el culto. El culto, el mensaje del culto es importantísimo. El mensaje del púlpito te da la guía, te orienta, te dice, esta es la ruta que llevamos. El mensaje del púlpito es el que te da, te nutre espiritualmente. El mensaje del púlpito es el que te da las fuerzas para seguir adelante proclamando el evangelio. Y eso es importantísimo. Hace algún tiempo yo le he preguntado a un hermano en Cristo, de muchos años, de muchos años, y le pregunté, ¿para qué vas al culto? ¿Qué te mueve a ir al culto? Él no se congrega con nosotros. Y se quedó pensando y me dice,
la verdad, nunca me había hecho la pregunta. ¿Cuántas personas asisten a iglesias cristianas y no se han hecho la pregunta, ¿para qué voy a? Y la respuesta está aquí. El mensaje del púlpito te da fuerzas, te da dirección. Claro que alabamos al Señor por medio de los cantos, por supuesto que sí. Claro que adoramos al Señor, claro que servimos en el culto, pero la razón de ser es el mensaje del culto. La razón de ser es la corriente de la palabra. La razón de ser es el mandato de Dios de que como iglesia debemos proclamar a Cristo. Y eso me lleva a ese mandato de Dios, ese mandato divino mandato. ¿A dónde está? ¿A dónde encontramos eso? Pues en Marcos 16:15, en Mateo 28, 16 al 20, y muy importante en Hechos 1. Y nosotros nos encontramos en estos tres pasajes bíblicos tan importantes que debemos ir a predicar el Evangelio a todo lugar, que el Señor siempre va a estar con nosotros hasta el último de los días, según Mateo 28:20. No vamos a estar solos. Cuando hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios, cuando hacemos las cosas conforme a lo que Dios nos dice, siguiendo la corriente de la palabra, siguiendo el mensaje del púlpito, no vamos a estar solos. Yo estaré con vosotros, dice el Señor. Es una promesa, es una garantía de que no vamos a estar solos. Y finalmente en Hechos 1:8 nos dice, la llenura del Espíritu Santo no es para hacer espectáculos. La llenura del Espíritu Santo no es para que ciertas personas hagan, no sé, portentos o cosas así. La llenura del Espíritu Santo es para ser testigos. Testigos de Cristo. Testigos de Cristo, ¿a dónde? En Jerusalén, lo más cercano a usted. En Judea, lo que se expande un poquito más. En Samaria. Samaria es importante que haya quedado escrito porque acuérdense lo que habló Jesús con la mujer samaritana. La mujer le dijo, ¿por qué usted me habla? Si samaritanos y judíos no se hablan entre sí. Eso nos dice algo. Nos dice que aún aquellas personas con las que tal vez no tengamos una relación directa, aquellas personas en que tal vez ellos estén resentidos con nosotros por alguna cosa, la que sea, con ellos también debemos proclamar el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Cuál es su Samaria? ¿Cuál es esa persona con la cual usted tuvo un diferendo algún día o que le guarde algún resentimiento o ella, esa persona le guarda algún resentimiento a usted? Esa persona, acuérdense, es un alma. Y eso es lo que nos dice Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Y finalmente dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo último en la tierra? Pues lo último, hasta donde el Señor te quiera llevar, hasta donde el Señor en su soberanía quiera que cada uno de nosotros llegue con el mensaje de la palabra de Dios, con un mensaje bíblico, con un mensaje que sea respaldado en que solo Jesús es el único Salvador, en el reino de Dios y en la llenura del Espíritu Santo. Y eso ustedes lo conocen, Hechos 1:1, 1:3 y 1:8. Y por supuesto, con respaldo en oración, Hechos 1:14. Lo sabemos, lo practicamos, lo ponemos realmente en nuestros campos al servicio de la obra de Dios, ese conocimiento. ¿En qué podemos concluir nosotros? ¿Cuál sería nuestra conclusión para hoy? Esa conclusión que también el apóstol Pablo le dirige a esta iglesia en Tesalónica. Pues, primero, las respuestas del culto. En el culto, en el culto. ¿Prestamos atención al mensaje del púlpito del pastor? ¿O estamos pensando en otras cosas? Estamos con el teléfono en la mano siguiendo tal vez la Biblia, espero que sea así, o transmitiendo mensajes con otras personas mientras el pastor está transmitiendo
el mensaje del púlpito, ese mensaje que viene del trono de Dios para darle dirección a la iglesia. Debemos encontrar las respuestas en el culto. ¿Por qué? Porque son bendición de Dios. Esas respuestas son bendición de Dios. Es la dirección que el Señor desea para su iglesia local, para su iglesia regional, para el campo. Pero también nosotros tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar una decisión de una dedicación al 300%. Te soy honesto. Yo no entendía muy bien esto del 300%, porque más del 100% está extraño, y que nos digan el 300%. Y es porque debe haber un 100% de dedicación en las áreas de nuestra vida. ¿En cuáles? Pues primero en la espiritual. Espiritual al 100%. Completamente. Oración de 24 horas, oración constante, como le dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dedicación completa espiritualmente, tener nuestra mente y orar, las tres concentraciones, una dedicación del 100% en nuestra especialidad, al 100%. O sea, tener conciencia por qué el Señor me tiene en ese lugar. Saber que el Señor me ha puesto en X o Y o tal lugar, ya sea como familia, como trabajador, como estudiante, con un único propósito: ser testigo de Cristo. Y por supuesto, en el campo, un 100%. En el campo debemos estar un 100% concentrados en que somos testigos de Cristo. Un 100% concentrados en que nosotros debemos proclamar el Evangelio. ¿Qué personas? Hay almas que no conocen a Cristo. Hay almas que están en estado perdido. Hay almas que están en Génesis 13, 6 y 11. Debemos tener nuestra concentración al 100% en el campo. Y debemos tener, por supuesto, esa concentración espiritual. Una concentración de carácter espiritual. Por supuesto que sí. Así debe ser. Una concentración total, una concentración espiritual total. Este primer capítulo de la primera carta a los tesalonicenses nos enseña de una iglesia que cuando recibió el Evangelio, como dice ahí, que estaba en gran tribulación, decidió abrazar la palabra de Dios, decidió creer en el Dios de la palabra y decidió creer que Jesús es el Cristo. Pero no se quedaron ahí, decidieron actuar y proclamar esas buenas noticias en otro lugar. A tal nivel de que el misionero Pablo ya no tenía nada más que decir. Ya ellos habían hecho el trabajo, habían abarcado todas las zonas. Oraban, se convirtieron al verdadero Dios, sirvieron al verdadero Dios. Y ese es el ejemplo para nosotros. Ese es un ejemplo importante para nosotros. Donde usted esté, en las 237 naciones, en las 5,000 tribus, en toda Latinoamérica, debemos proclamar el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oro a ti, Señor, para que no vuelva vacía y produzca el fruto para el cual tú la envías, Señor. Señor, bendice a cada uno de los obreros, pastores, misioneros que están en el campo, aquellos que tienen un corazón dispuesto para proclamar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oramos, Señor, para que, al igual que Jeremías, Señor, pongas en nosotros un fuego ardiente que no pueda resistir la necesidad de compartir tu palabra.
Oramos, Señor, para que a cada uno nos des los 5 poderes y que podamos cumplir la obra a la cual nos has llamado, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor, para exaltar el nombre de Jesucristo y solo a Él, Señor. Oramos por los campos en toda Latinoamérica. Por los discípulos escondidos, Señor, llévanos a ellos para que ellos puedan ganar a su vez a la próxima generación y que estos ganen a la siguiente generación. Ayúdanos a comprender lo largo, lo alto y lo profundo, Señor, de tu palabra y de tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y que podamos responder, Señor, conforme a tu voluntad. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu para hacer esa obra de amor, esa obra de testimonio a todas aquellas personas que aún no te conocen. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a Latinoamérica, Señor. Bendice al Canadá. Bendice a México. Bendice a cada país, a cada sector, Señor, a cada lugar. Allá donde esté una iglesia regional, bendícelo. Que sea ese faro de luz, que sea esa antena que transmite el Evangelio, que sea esa luz en medio de las tinieblas, y que cada uno de nosotros seamos esos guardas espirituales, Señor, para llevar adelante la obra, Señor. Oramos, Señor, dándote gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan muy buenos días.